Hola mis amados, buenas noches. Les habla el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, León de Judá. Y en esta ocasión vamos a hablarles de la estatua de Nabucodonosor y el misterio de la iniquidad. Vamos a ver cómo se relaciona el sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, y el misterio de la iniquidad del cual habla el apóstol Pablo. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, vamos rápido. Dice así la palabra de Dios: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice 1 de Tesalonicenses 2:7 de la Reina Valera 1960. Bueno, esto es sobre lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿sí? Entonces ya estaban hablando Pablo a los tesalonicenses desde aquel entonces, que cuando estaba en el ministerio de Pablo, ya les estaba diciendo que el diablo estaba tramando algo, ¿sí? Y que y que al presente alguien lo detiene. Bueno, entendemos que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a ir viendo, les vuelvo a comentar, vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando todo esto. Les voy a platicar un poquito, sí, acerca de lo que fue el sueño de Nabucodonosor, sí, para los que no lo conozcan, sí, para los que no lo sepan, sí, pueden investigarlo en Daniel 2 del 1 al 45. Yo voy a dar una breve descripción, sí, una breve relatoría. Y está así. Bueno, resulta que ya estaba Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban en la cautividad en Babilonia, y resulta que pues ellos son asignados también como parte, ¿verdad?, de esa corte de magos, astrólogos y adivinos que estaban alrededor del rey Nabucodonosor y que lo asesoraban. Entonces dice ahí que una noche él estaba pensando acerca del porvenir y él tuvo un sueño, pero que cuando él despertó muy atribulado, muy conmocionado y no recordaba el sueño. Entonces dice la palabra de Dios que él le habló, que él convocó a todos los magos y que les pidió que le revelaran el sueño y la interpretación. Entonces dos veces dice ahí de que los magos pues le dijeron, bueno, pues primero dinos el sueño para que te lo podamos interpretar. Entonces esto molestó mucho al rey Nabucodonosor, porque para los que no saben, pues realmente eran bastantes adivinos y magos, y además por lo que dicen los primeros capítulos del libro de Daniel, pues se les pagaba muy bien, sí, comían espléndidamente, sí, que los vestían muy bien, como para que no pudieran hacer su trabajo, ¿no? Para lo cual pues el rey los mantenía. Entonces, dice ahí la Biblia que entró en ira y que pues quería matarlos, sí, había publicado un edicto para que fueran ejecutados. Entonces la palabra de Dios dice que Daniel habló con el capitán de la guardia, que era Arioc, y le dijo, sabes qué, mira, espéranos tantito, sí, nosotros vamos a pedir apoyo al Dios de los cielos, ¿verdad?, para que Él nos dé el sueño y la interpretación. Y habló también, obviamente dice ahí la escritura, que habló con el rey Nabucodonosor. Y entonces, orando, ¿verdad? Sí, y metiéndose en la presencia de Dios, pues Dios le da el sueño y la interpretación a Daniel. Y ya le dice a este hombre, a Ayok, que, que pues que no ejecute a los magos, porque él ya tenía la respuesta al rey. Fue llevado ante el rey y ya le empieza a decir, ¿verdad? Y ya le dice, oh, tú soñaste una estatua muy sublime, sí, que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran parte en hierro y parte de barro. Y le empieza a decir, dice, tú, oh rey, tú eres esa cabeza de oro, ¿sí? Y los brazos, y los, y los brazos van a ser un gobierno o un reino inferior al tuyo. Lo siguiente va a ser otro reino, sí, que va a ser un reino de bronce. Las piernas también son otro reino. Y bueno, y finalmente los pies dice que va a ser un reino que va a estar dividido, que en parte va a ser de barro y en parte va a ser de hierro.
esto quiere decir que en parte va a ser débil y en parte va a ser fuerte, y que era una mezcla, porque pues eran alianzas humanos, pero que pues al final iba a venir una piedra, ¿verdad? Que iba a golpear los pies y de ahí se iba a derrumbar toda la estatua. Entonces, pues dice ahí la escritura que el rey engrandeció a Daniel y pues lo puso como cabeza de los magos, ¿verdad? Esa fue la interpretación que le dio. Ahora, ¿cuál es la interpretación que se le está dando actualmente? ¿Sí? Pues usted puede checar, sí, que hay varias, por ahí varias teorías, sobre todo en lo que son la parte de los pies. Como puede usted checar ahí ahorita en la diapositiva que le estoy mostrando, ¿sí? Dice ahí que normalmente vinculan lo que es la cabeza, pues así, con Babilonia. El siguiente reino, ¿verdad? En el orden histórico, pues son los medos persas, ¿sí? Después de los medos persas llegó Grecia y luego por último el Imperio Romano. Hasta ahí el problema está en los pies, porque como usted puede ver en esta diapositiva, unos dicen que es Europa, otros dicen que es la ONU, otros dicen que es Estados Unidos, otros dicen que es Estados Unidos y Rusia, y pues como que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entonces, y eso usted puede checar todas esas ideas, ¿verdad? Que están en internet. Ahora, otros dicen que es la Roma papal. Ahora, usted puede checar ahí también, sí, que como que no cuadran las cuentas. ¿Por qué? Porque si usted empieza a ver, nos dice que hay representaciones. Está el león alado, sí, un oso, ¿verdad? Con unas costillas. Está otras bestias, sí, que es un leopardo con 4 cabezas. Y luego viene una bestia terrible, ¿verdad? Y al final los cuernos de esa última bestia, sí, porque están relacionando que es lo mismo. Entonces, pues ya, como que ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de 4 bestias y luego al último como que la quieren acomodar otra vez, sí, como que es un resurgimiento de esa bestia, pero si se da usted cuenta, aquí en esta diapositiva, que es una interpretación que yo encontré en la internet, no nos dicen que es Europa, entonces ya no cuadra igual. Entonces, vamos a ir viendo, sigue a través de la historia vamos a ir viendo con la ayuda del Espíritu Santo qué es lo que verdaderamente es, cuál es la interpretación correcta, ¿sí? Que si bien es cierto, estas bestias juegan un papel muy importante, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es la verdadera interpretación y cómo es que se está, cómo es que el misterio de la iniquidad se está desarrollando desde el tiempo de Pablo, ¿verdad? Hasta nuestros días. Entonces, fíjese ahí lo que dice: interpretación de los reinos históricos y las bestias de Daniel. En cuanto a las bestias, no hay uniformidad. Se habla de 5 reinos, pero solo 4 bestias. La profecía debe ser completa para ser comparada con Apocalipsis. Por ejemplo, mire, si están hablando de bestias, otra vez vuelvo a tocar el punto, tendría que haber una quinta bestia, ¿sí? Tendría que haber una quinta bestia, la cual no hay, y no hubo una revelación para Daniel en esa quinta bestia, sí, porque finalmente es un reino más. Ahora, entonces debe ser parejo. Si estamos hablando de manzanas, pues todos son manzanas. Si o sea, es un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo estamos hablando en el caso de la estatua, ¿sí? No puedes poner metales porque estamos hablando de metales: oro, plata, bronce, hierro, y bueno, al final verdad, pues ahí sigue habiendo hierro y barro, sí, finalmente es reino mineral, no podemos hablar entonces de que hubiera en los pies, por ejemplo, que hubiera en lugar de un mineral, que hubiera un vegetal, ¿verdad? O que hubiera un animal. O sea, ya no cuadraría, tiene que ser todo uniforme. Ahora dice después que del quinto reino vendría una roca que desbarataría la imagen en su totalidad. Pero ha habido más reinos globales aparte de los que se muestran ahí. Habla de los 10 dedos, que son 10 naciones europeas, según aquí lo que yo he encontrado, ¿verdad? Algunas otras interpretaciones, ¿verdad? Pero vamos a irlo explicando paso a paso. Por ejemplo, dice aquí la división del Imperio Romano.
Dice, después de la división del Imperio Romano, Occidente quedó conformado por Hispania, Italia, Galia, Britania, Mauritania, África. Después, el Oriente, que estaba conformado por la península de los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo y Egipto. Cuando el Imperio Romano de Occidente fue conquistado, fue dividido en muchos reinos por los pueblos bárbaros. La historia no menciona cuántos, solo dice que muchos, y el Imperio Romano de Oriente fue disuelto en 1453 por el Imperio Otomano. Ponga usted mucha atención en esto, porque la profecía dice que llegó una piedra, ¿verdad? Y golpeó los pies, golpeó a los dos, y los dos se desmenuzaron. O sea, la acción se entiende que al mismo tiempo. Y aquí, por ejemplo, los dos pies que dicen que es el Imperio Romano, uno, como usted puede ver, son dos imperios, el de Oriente y el de Occidente. El Imperio Romano de Occidente se disolvió en el 470 y tantos, ¿sí? 472, 476, años más, años menos. Y el Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta el 1453, o sea, casi 1000 años después. Quiere decir que no puede ser esa interpretación para con los pies, ¿sí? Porque no fueron destruidos al momento. Ahora fíjese usted esto que le voy a mostrar. Fíjese de imperios en el mundo. Fíjese cuántos imperios hay después del Imperio Romano, ¿sí? Está el Imperio Egipcio, el Imperio Acadio, los imperios Shang y Shu en China, el Aqueménida, que son los persas, los macedonios, el Maurya, que es de la India, el Xiongnu, los mongoles, la dinastía Han, etcétera, etcétera. Son muchísimos. Para terminar, por ejemplo, ya los últimos, el Imperio Otomano, ¿sí? El Imperio Napoleónico, el Británico, el Español, Alemania, Estados Unidos, Rusia y China. Digo Alemania pues por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces estamos hablando de muchos imperios, pero bueno, finalmente están agarrando los tres que le sucedieron a Babilonia, ¿sí? Que serían 4 y pues faltaría un quinto, pero lo vamos a ir explicando. Más quiero para que vea usted un poquito acerca de la historia, ¿sí? O sea, si lo toman de corrido o si hay algún otro imperio que se pudiera parecer y que sirviera de base, pero hasta el momento no es posible esto. Pero lo vamos a ir revelando, ¿sí? Conforme se va desarrollando la plática. Fíjese que 2 Corintios 4:4 tengo aquí dos versiones, una es la Reina Valera y la otra es la Nueva Traducción Viviente, que dice así, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Bueno, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Estamos empezando a dar una pequeña luz de cuál es el misterio de la iniquidad y a dónde va realmente el golpe del enemigo para el mundo. Va acerca a la mente, a la razón, al entendimiento, ¿sí? ¿Sí? Que está poniendo un velo a todo el mundo para que no puedan conocer el Evangelio, ¿sí? El Evangelio verdadero, ¿sí? Porque buenas noticias te las puede dar cualquier religión, pero el Evangelio verdadero, ¿sí? Que es el de Cristo, tal como lo dice la Escritura, ese es el Evangelio que el diablo quiere ocultarle a la gente, quiere mostrarlo en cierto modo, pero trastocado, ¿sí? No quiere que la gente vea la sana doctrina, la real doctrina. Y vamos a seguir. Dice aquí, nuevamente, el versículo que veíamos al principio, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Pues estamos hablando del enemigo, hasta que a su vez se ha quitado, de medio. Estamos hablando del Espíritu Santo, porque cuando Jesucristo se fue,
¿sí? Él nos dejó al Espíritu Santo, ¿sí? Él se quedó en su lugar, ¿sí? Por eso dice la Escritura, conviene que yo me vaya para que les envíe yo al Consolador, y está hablando del Espíritu Santo. Él es el que está deteniendo ahorita. Y si nosotros vemos en otras versiones, en lugar de detener dice frenar, ¿sí? ¿Sí? O sea, que lo va parando, ¿sí? O sea, que no avance lo que el enemigo quisiera que avanzar hasta que los planes de Dios estén concretados para que pueda venir el arrebatamiento. Y entonces una vez que el Señor Jesús viene por su iglesia, entonces ya se le da la carta abierta al diablo para que haga lo que tiene que hacer en el periodo tribulacionario, que el cual ya lo estamos estudiando el otro día. Fíjese lo que dice aquí que el misterio de la iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 2 al 4, que son unos versículos que están anteriores al que ya habíamos leído. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Este es el misterio de la iniquidad, ¿sí? Nuevamente estamos hablando, ¿sí?, de que el ataque del enemigo va a ser a la forma de pensar, ¿sí?, a cegarnos, ¿sí?, a que nuestra conciencia quede cauterizada para que nosotros no podamos ver el evangelio, sí, para que nosotros pues ahora sí que nos pase lo que a los judíos, sí, de que vino Jesucristo y no se dieron cuenta que había venido, sí, y ahora viene Jesucristo otra vez en el rapto y hay mucha gente que no se va a dar cuenta y no se va a ir, sí. Y, oye, que ya vino, pues, oye, pero ¿a qué horas vino? Que yo ni cuenta me di. Pues es porque no estaban en verdad con el Señor, ¿sí? Que muchos dicen, Señor, Señor, pero nosotros en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, y aquí y allá, y el Señor va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces fíjese cómo está diciendo aquí que el ataque del enemigo es a nuestra forma de pensar, ¿sí? Vamos a todavía desglosarlo más para que lo vaya usted entendiendo, cómo es que sale esto. Y les voy a decir que cómo funciona el misterio de la iniquidad. Y aquí le estoy poniendo que funciona a través de ejes. Y les pongo aquí dos definiciones. Dice, la primera, en el campo de la mecánica, por ejemplo, un eje está considerado como una pieza constructiva que resulta útil a la hora de dirigir el desplazamiento de rotación de un elemento o de un grupo de piezas, como puede ocurrir al trabajar sobre una rueda o un engranaje. Por ejemplo, los coches tienen un eje, ¿sí? Es como, pues es una pieza que atraviesa las ruedas, ¿sí? Las llantas de los coches, y eso es lo que hace que las ruedas puedan girar, ¿sí? Entonces lo que hace un eje es que desplaza algo. En este caso pues es la forma en que se desplaza un vehículo, ¿sí? Entonces lo que nos hace un eje es avanzar. Dice, otras acepciones relacionadas son el eje cultural y el social. El primero se refiere a una proyección, un plan que asegura a una nación determinada crecer de forma que no se pierda su pasado, sus costumbres, todo aquello que le ha dado identidad. Y fíjese usted en esa palabra que está en amarillo, porque la vamos a tocar. Ese es el punto clave de todo, la identidad. Dice, en el segundo caso se buscará preservar lo que considera clave en una sociedad y que en general es la familia, apuntando a la mejor calidad de vida posible de sus habitantes. Bueno, entonces estamos hablando de un plan, ¿sí? Que un eje es un plan, ¿sí? Un eje es un plan, ¿sí? Y también estamos hablando de lo que es identidad, ¿sí? Más adelante, o sea, ya estamos empezando a darles los tips y más adelante vamos a armar todo esto para que usted se dé cuenta cómo está el asunto. Entonces, los ejes son planes, ¿sí? Los ejes son formas en que el enemigo avanza para llegar a su meta, y su meta es que la humanidad se pierda, ¿sí? O por lo menos que se pierdan lo más que sea posible. Entonces, seguimos aquí. Fíjese bien aquí. Voy a mover tantito.
Ahí está, perdón, es que estoy moviendo la diapositiva. Y fíjese aquí, usted puede checar en su Biblia todos estos versículos, ¿sí? Que estoy poniendo. Yo voy a tratar de leerles algunos. Permítame un momentito. Dice: ejes de la iniquidad, parte del cuerpo, cabeza, metal, oro, reino interpretado, Babilonia, Daniel 2:38. Si quiere ir usted, sí, conmigo, vamos a ir a Daniel 2:38. Dice, por ejemplo, Daniel 2:38 le dice: y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Se lo está diciendo, ¿sí? Ahí ya lo vemos en la Biblia, ¿sí? ¿Qué cosa significa la cabeza de oro? ¿Sí? Que es Babilonia, ¿sí? Ahora, la característica sobresaliente, fíjese usted, Daniel 5:7, ¿verdad? Si nos vamos aquí, es para que vaya usted viendo que todo está en la Biblia. Dice: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces estamos hablando que Babilonia significa adivinación, ¿sí? Incluso si usted se va a Apocalipsis 18:23, ¿sí? Aquí también nos habla de Babilonia y de adivinación, ¿sí? Vamos a ver. Apocalipsis 18:23. Dice así: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Sí, también está hablando de Babilonia, sí. Entonces, pues aquí la palabra de Dios nos está diciendo, nos está interpretando, sí, quién era esa cabeza de oro, ese reino. Después vamos a los medos persas. Si usted checa Daniel 2:39, dice así: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Bueno, no le está diciendo mucho, pero fíjese usted el 5:29. Además está diciendo que va a haber otro reino. Ahora el 5:29, perdón, es que luego estaba yo dormido, yo creo que por eso. Dice 5:29. Dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer reino el tercer señor del reino. ¿De qué está hablando? Está hablando de la escritura en la pared, ¿sí? Entonces dice ahí la escritura que el rey Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, se le ocurrió traer los vasos de Dios, y para que él tomara, ¿verdad? Él con sus príncipes, ¿verdad? De que tomaran e hicieran fiestas, ¿sí? Pues se puede decir que los profanó, de hecho los profanó, ¿sí? Y entonces pues el Señor agarra y envía unos dedos, ¿sí? Y empiezan a escribir en la pared, y dice ahí, pone ahí una escritura que dice Mene, Mene, Tekeluparsin, y entonces pues el rey Belsasar se espanta. Y pues le dicen: oye, ¿sabes qué? En los tiempos de tu padre había un hombre muy sabio en el cual moraban los espíritus de los dioses, y que él interpretaba todo enigma. Y entonces llaman a Daniel, y entonces Daniel le dice: ¿sabes qué? Dice así: la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y esta es la interpretación. Tekel dice: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado para falto. Y aquí fíjese la interpretación. Dice: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces ahí ya estamos viendo, sí, de quién, cuál era el reino que seguía en lugar de Babilonia. Y entonces aquí podemos ver nosotros que la característica sobresaliente de los medos persas era la tolerancia. Por ejemplo, lo vemos muy claro
en Esdras. En Esdras 1:2, sí, lo vamos a leer. Si usted quiere checar en la Biblia, sí, que en su Biblia lo puede usted hacer. Fíjese lo que dice. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Dice, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Bueno, estamos hablando de un reino que no creía en Yahvé, que tenía otros dioses, pero era un reino tolerante, entonces les permitía de que conservaran su religión, así como él, con el pueblo judío, también con los demás con los demás reinos que estuvieron conquistando los medos persas también les permitían eso. Entonces aquí esa característica es precisamente eso, ¿sí? Que hay tolerancia, ¿sí? Tolerancia y bueno, pues en este caso era una tolerancia, pues una tolerancia buena porque eso le convenía a los judíos, pero pues que hay de los demás, ¿no? Sí, o sea, toleran lo bueno, pero pues también toleran lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque los demás dioses pues no son dioses, como dice la palabra de Dios. Y aquí dice, si usted quiere checar en Apocalipsis 2, ahí puede ver, está el versículo 2, 14, 15, 20, pues es Dios hablándole a los ángeles de las iglesias, ¿verdad? Que les dicen, oye, pues tengo esto contra ti, que toleras aquí, que toleras allá, que toleras a los Nicolaitas, que toleras a Jezabel, ¿sí? Que, pues, si ahí puede usted checarlo, ¿sí? Para que no estemos yendo a todos, y pues nos vayamos un poquito más rápido. Entonces, si hablamos de ese tipo de tolerancia, sí, es de la tolerancia a las cosas malas. Entonces, por ejemplo, a él y yo le pongo la tolerancia LGBTI, ¿sí? Ya sabemos todo lo que significa, ¿sí? Entonces, el mundo, por ejemplo, ahora quiere que nosotros tengamos tolerancia hacia estas personas, ¿verdad? Que pues piensan diferente en su identidad sexual, pero pues, ¿qué es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Acerca de esto, ¿sí? Yo creo que ya lo sabemos, que pues están equivocados, ¿no? Y el problema, por ejemplo, es que ellos quieren que uno los tolere, pero si uno les habla de la Biblia, pues entonces trata usted de hablarle con una persona de la Biblia y va usted a ver cómo lo van a tratar, ¿sí? Hay testimonios en Estados Unidos, ¿sí? Que hay pastores que los han querido encarcelar porque les han tratado de hablar a estas personas que son de este movimiento gay y pues se les van encima a los pastores y llega la policía y tratan de encarcelarlos o los encarcelan y esto no es posible, o sea, porque pues, se supone que hay libertad de expresión y si ellos quieren que uno los tolere, porque ellos no o sea, ellos son los primeros que no lo toleran a uno, ¿sí? Cuando uno tiene la razón, ¿sí? Por ejemplo, yo oía el otro día al apóstol Sergio y decía, bueno, una definición de loco es una persona que lo voy a decir y discúlpeme, una definición de loco es una persona que vive una realidad que no es, ¿sí? Está viviendo algo pero que no es la realidad, ¿sí? Entonces, si nos vamos a esa definición, pues están viviendo una realidad que no es, o sea, un hombre es un hombre porque pues, nació hombre y tiene sus órganos sexuales de hombre, ¿sí? No puede decir que es una mujer, o sea, quiere vivir una realidad que no es, perdón, sí, pero pues esa es la realidad y pues la palabra de Dios nos habla bien claro acerca de este tipo de prácticas, sí, y yo no les condeno ni soy homofóbico, sí, sino que pues eso es lo que dice la palabra de Dios y si ellos aceptan a Jesucristo, ¿verdad? Pues Él los cambia, pero para que ellos se acepten como Dios los trajo al mundo, ¿sí? Y para que ellos vean, ¿sí? Que están equivocados y ellos vivan una vida que es agradable a Dios pues bendito sea Dios,
y pues de que el Señor los alcance, ¿verdad? Porque pues Él a eso vino, vino por todos nosotros, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo que, uy, yo soy santo, yo soy muy, no, hombre, nadie dice la palabra de Dios que nadie, que nuestras obras son como trapos de inmundicia, ¿sí? Que la salvación no es por obras, es por fe. Entonces, pues Jesucristo también vino por ellos, ¿sí? Entonces, si el Señor los alcanza, ¿verdad? Pues bendito Dios y gloria a Dios, y que ellos experimenten el cambio verdadero en Cristo Jesús. Bueno, ya no voy a detener esto. Ahora los griegos, por ejemplo, usted puede checar Daniel 10:20, ¿sí? Lo que decía yo hace rato. Daniel 10:20. Dice así, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Bueno, pues ahí está, ahí sí va coincidiendo, ¿sí? Va diciendo cómo qué reino va sucediendo a Babilonia. Ya pasó Babilonia, los nuevos persas, y lo acaba de decir el mismo versículo de que acabo de leer. Pasa Persia y viene Grecia. Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cuál es la característica sobresaliente de los griegos? Sí, pues es la filosofía. Por ejemplo, podemos checar en Hechos 17:18, Colosenses 2:8 y 1 Corintios 5:7. Pues ahí tenían problemas los apóstoles y sobre todo Pablo, sí, con los filósofos, sí, con los epicúreos y con los estoicos, sí. Unos dicen que pues hay que vivir la vida loca prácticamente, ¿verdad? Hay que darle gusto a la carne, y otros, y los estoicos dicen que no, que hay que reprimirse, ¿no? Para llevar una vida agradable. Y también ellos le decían, no, pues otro día iremos a este palabrero, ¿sí? Refiriéndose a Pablo. Entonces, la filosofía, ¿sí? El querer comprender la vida o tener una cosmovisión que no va de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es inspirada, ¿sí? Y es enviada por Dios a sus santos hombres, ¿sí? Y estas personas se quieren levantar, ¿verdad? Como que ellos tienen la verdad, ¿sí? Cuando ellos son hombres, ¿sí? O sea, no son nada comparados con Dios. Y entonces, pues es lo que se viene dando, ¿sí? El humanismo, el yo creo, el yo estoy bien, esto es así, Dios no existe, demuéstramelo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues hasta hoy en nuestros días, por ejemplo, lo que son los epicúreos y los estoicos siguen, hay demasiadas corrientes de pensamiento, sí, los neoplatónicos, socráticos, toda la filosofía sigue teniendo impacto en la vida del mundo, sí. Entonces, son ejes, le voy a repetir, que están trabajando en la mente de la persona para alejarla de Dios. Romanos, vamos ahora con la parte del cuerpo de las piernas, sí, es hierro. Romanos, Mateo dice 22:17. Sí, si quieres te checar. Dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Sí, es todo lo que les pongo ahí. Pues estamos hablando de que pues ya el pueblo judío ya estaba bajo el régimen de Roma. Entonces, si checa usted ahí dice, por ejemplo, leyes, derecho canónico, digo, perdón, derecho romano. Y si nos vamos aquí, el derecho romano sigue influenciando al mundo, sí. Ya la civilización romana como tal pues se fue, pero pues su pensamiento sigue hasta nuestros días. Fíjese lo que dice aquí, el derecho romano fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. El derecho romano, por su gran complejidad y aplicabilidad práctica y calidad técnica, aún hoy es la base del derecho continental. Cuando hablamos del derecho continental estamos hablando del derecho de Europa y de los códigos civiles contemporáneos. Se estudian las facultades de derecho de la mayoría de los países que emplean el derecho continental. Su importancia histórica e influencia en la ciencia del derecho, que se extiende también a los países de common law, se manifiesta en la pervivencia de numerosas instituciones jurídicas latinas en la actualidad, como la hipoteca o la teoría del contrato, y en la gran cantidad de expresiones jurídicas latinas. ¿Sí?
¿sí? Entonces, cuando hablamos de la common law, por ejemplo, sí, o que se puede traducir como la ley común, normalmente se habla a que no se está yendo tanto a lo que es la ley, sino a la jurisprudencia, quiere decir a que, a que los juicios se ganan, por decirlo así, o ante un pleito, pues entra lo que es pues el criterio, ¿sí? El criterio del juez para poder dar un veredicto, ¿ok? Bueno, entonces ya estamos ahí y eso quería yo comentarle ahora. Por último, dice aquí hierro y barro. Abajo dice el nuevo orden mundial, el mundo barro obedeciendo las leyes, hierro, pero por la fuerza y el engaño. Va a haber un solo gobierno, control, dictadura, traición, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero aquí en esto pues no es tan sencillo, sí le voy a decir cómo está el asunto, ¿sí? Porque estamos poniendo así esto muy rápido. Fíjese bien, dice Apocalipsis 13, 15, 16, versículos 13, 15, 16. Vamos a ir para allá. Permítame. Apocalipsis 13. 13, 15, 16. Bueno, fíjese bien lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Me puedo extender hasta el 17 que dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, entonces aquí está diciendo que es algo que va a ser a la fuerza, ¿sí? O sea, si quieres, ¿sí? O sea, porque no vas a poder hacer nada si no tienes la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿sí? Entonces va a ser una imposición, ¿sí? Aquí la gente va a estar cansada, ¿verdad? De que todos los gobiernos están fallando, que las leyes están fallando, que esto está fallando, que la religión está fallando y entonces van a querer tener un solo gobierno, ¿sí? Como se ha estado escuchando mucho del nuevo orden mundial y que pues ahora va a ser una sola persona, ¿verdad? La que va a regir, pero una de las cosas es que se va a acabar la libertad. Porque antes, porque hasta ahorita todavía podemos elegir, bueno, si no me parece esto, pues hago lo otro, ¿verdad? Y si no me amparo o si no me voy a otro país, si no me gusta cómo estoy viviendo aquí, así por ejemplo estamos viendo los fenómenos de las migraciones, pero aquí ya no se va a poder, porque aquí donde quiere que vaya usted va a ser la misma cuestión, ¿sí? Aquí ya no va a tener caso de que, por ejemplo, pues la gente, ¿verdad? Que migra, pongo de ejemplo porque yo soy de aquí del continente americano, pues que los sudamericanos vienen, ¿verdad? Guatemaltecos, hondureños, etcétera, etcétera, y van caminando por todo el continente y quieren llegar hasta Estados Unidos por el sueño americano, ya no se va a poder, porque en todos los lugares va a ser la misma cuestión, ¿sí? No les va a quedar de otra más que apechugar, perdón por la palabra, pero la verdad. Ahora, dice Daniel 9:27. Ezequiel, Daniel 9:27. Dice así. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Fíjese usted bien, primero confirma un pacto y luego lo cancela. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiere decir entonces engaño, traición por la fuerza, ¿sí? O sea, les va a dar una cara, ¿verdad? Y a la mera hora, pues los va a dejar que se confíen y se va a echar para atrás, ¿sí? Entonces va a venir con toda la fuerza de su poder para hacer lo que a él le plazca, así lo que él tiene determinado hacer. Dice, por ejemplo, Daniel 9:27 ya está, Marcos 13:12, fíjese usted, Marcos 13:12 y luego ya de ahí ya nos vamos a los reyes del norte y sur. Marcos 13.
Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Fíjese todo lo que va a pasar, ¿sí? O sea, que hasta dónde va a llegar la desintegración familiar, ¿sí? Por querer vivir, ¿sí? Por querer, por querer estar bien, ¿sí? O por querer salvar su vida. Sí, va a haber una de traiciones que van a ser provocadas por este personaje. Ahora dice Daniel, por ejemplo, Daniel 11, todo el capítulo de Daniel 11 nos habla de traiciones, ¿sí? Nos habla de dos reyes, de los reyes del norte y del sur, ¿sí? Y y obviamente pues estamos tomando como centro Jerusalén, ¿sí? Porque pues obviamente tenemos entendido que Israel es el pueblo profético y que la profecía pues obviamente pues viene de los judíos, ¿no? En este caso pues Daniel, ¿no? Que estaba en la cautividad. Nos empieza a hablar ahí de un reino, ¿verdad? De un rey valiente que se levanta y que después, cuando ya su reino está en apogeo, pues se cae el reino, ¿verdad? Y pues se divide en cuatro y de esos cuatro quedan dos y esos dos pues ahí se están peleando, sí, dicen el rey del norte y el rey del sur, que lo vamos a empezar a ver ahorita, sí, lo vamos a empezar a ver. Aquí. Aquí le estoy mostrando, por ejemplo, lo que es el reino griego de Alejandro Magno, ¿sí? Le estoy mostrando la extensión de su reino y las 25 satrapías que había a la muerte de Alejandro Magno, ¿sí? O sea, son los gobiernos o son las provincias, ¿sí? Sátrapa es gobernador. Entonces estamos viendo, y si ve usted, hay una línea que está dividiendo, ¿sí? Una línea horizontal roja que está dividiendo toda la extensión territorial, porque en un circulito que sí se alcanza a ver, ahí está la ciudad de Jerusalén. Entonces decimos arriba norte y abajo sur, ¿sí? Entonces, podemos ver ahí cómo era el reino de Alejandro Magno cuando él murió, ¿sí? Ahorita vamos a continuar y le voy a ir diciendo. Y vamos a ir viendo cómo lo que le acabo de decir acerca de Daniel 11 se está checando con citas y con historia. Por ejemplo, Daniel dice, versículos 3 y 4, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces aquí la historia nos dice que Alejandro Magno fue ese rey y se repartieron sus generales su reino en cuatro. ¿Sí? Después de haber 25 satrapías, cuando él murió, se quedó su esposa embarazada. ¿Sí? Se quedó su esposa embarazada, Roxana se llamaba, y estaban esperando a que naciera el hijo de Alejandro, y a él le iban a nombrar rey, y ¿cómo se llama? Y le iban a poner tutor, pero también estaba un medio hermano de él, sí, pero resulta que su medio hermano tenía retraso mental. Entonces habían quedado al principio que ese era el plan, pero después pues empezaron los problemas, ¿verdad? Que empezaron a repartir, como usted puede ver aquí más abajito, dice que quedaron cuatro generales: Casandro, Lisímacus, Ptolomeo y Seleuco. Ahí, por ejemplo, dice Casandro y Lisímaco no prosperaron, ¿sí? Y después Ptolomeo y Seleuco, uno en el sur y otro en el norte. Dice, estos expandieron sus dominios. Esos son los reyes del norte y del sur, de acuerdo a la historia, ¿sí? No nada más a lo que es la escritura. La historia está confirmando la escritura. Dice Daniel 11:6, al cabo de años harán alianza y la hija del sur vendrá al rey del norte. Déjeme decirle ¿cómo se llama? Que porque en algún momento tuvo que nacer Alejandro IV, sí, que era el hijo de Alejandro. Bueno, resulta que pues los asesinaron a todos, sí, estos generales, sí, porque voy a regresarme tantito. Estos hombres eran generales de Alejandro Magno, sí, y entre ellos pues se pelearon, ¿verdad? Porque que ya se les olvidó el amor a Alejandro Magno y pues terminaron asesinando a su hijo, a su esposa y hasta a su medio hermano, ¿sí?
Ahora sí vamos para acá. Dice aquí Daniel 11:6, al cabo de años harán alianza a la hija del rey del sur y vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Usted lo puede leer. Y luego la historia dice que en el 252 a.C. se pretende un tratado de paz a través de unir el matrimonio a la hija de Ptolomeo con Antíoco, que era, bueno, déjeme decir aquí que la Odisea, la ex esposa de Antíoco II, conspira y manda a asesinar a Berenice, la hija de Ptolomeo II, y a su hijo. Posteriormente muere envenenado Antíoco II. Y esto está confirmando lo que dice Daniel 11:6. Después Daniel 11:7 dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y entonces ahí en la historia usted puede ver que dice, a la muerte de Ptolomeo II, se levanta su hijo Ptolomeo III a vengar la muerte de su hermana en la llamada guerra de la Odisea, donde pierde el reino del norte y los ídolos robados a Egipto en el 524 a.C. por Cambises son devueltos a Egipto. Y ahí nos vamos, ¿sí? Ahí puede usted checar Daniel 11:20, ¿sí? Que se levantará un cobrador de tributos, pero él finalmente traiciona al rey del sur, ¿sí? A Seleuco IV, ¿sí? Dice que Seleuco IV envía a un judío de nombre Heliodoro a saquear el templo de Jerusalén, pero no tuvo nada, y al parecer Seleuco IV fue envenenado por Heliodoro. Así fue quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, así como dice Daniel 11:20. Entonces se está cumpliendo la profecía. Después dice Daniel 11:21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y luego por otro lado la historia, Antíoco IV Epífanes, aquí es donde se está aterrizando. Epífanes significa manifestación de Dios. En realidad él se llamaba Mitrídates, pero una vez que él ascendió al trono, se hizo llamar Antíoco IV Epífanes. Dice, había vivido en Roma según los términos de la paz de Apamea. Sí, la paz de Apamea era un tratado con Roma en el cual tenían que estar viviendo, ¿verdad? Estos personajes de la realeza de Grecia para, en cierto modo, pues evitar, ¿verdad? Que Grecia conspirara en algo contra el pueblo romano. Dice, pero acababa de ser intercambiado por el hijo y heredero legítimo de Seleuco IV, el futuro Demetrio I Soter. Antíoco se aprovechó de la situación y junto con su otro hermano Antíoco se proclamó rey con el apoyo de Eumenes II de Pérgamo y el hermano de que era Atalo. Entonces, fíjese usted, dice aquí, vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, o sea, por medio de alianzas. Entonces, no le correspondía a Gael ser rey, ¿sí? Pero él se quedó finalmente con el reino. Y fíjese aquí que dice Daniel 11:31, y se levantarán de parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La historia dice que en el 168 a.C. entró a Jerusalén Antíoco Epífanes y mató a 80,000 hombres, mujeres y niños. Profanó el templo ofreciendo sacrificio al dios griego Zeus. Bueno, aquí se podría decir, ya se cumplió la escritura, ¿sí? Pero, ¿y entonces dónde está la piedra, verdad? Que iba a destruir Sí, porque si se estaba cumpliendo, ¿verdad? Nunca llegó esa piedra que no fue cortada con mano y golpeó los pies, ¿verdad? Y pues se destruyó la estatua. ¿Qué pasó? ¿No? Porque aquí que estamos hablando de una, de un símil o de una alegoría, ¿sí? De la bestia, ¿sí? Porque eso es lo que finalmente va a ser la bestia. Cuando se ha levantado el templo de Jerusalén, si usted estuvo en esa predicación que se dio, ¿verdad? De la construcción del tercer templo, por medio de la escritura vemos que se va a levantar el tercer templo y ya vimos que hay pruebas de que se va a levantar, de que los judíos están ahí pugnando porque se levante, ¿sí? Van a tener un periodo de 3 años y medio en que se les va a permitir hacer el sacrificio y a los 3 años y medio, ¿sí? Van a dejar de sacrificar, se les va a prohibir y entonces el anticristo se va
va a llegar al templo y se va a querer hacer pasar por Dios, así como Antíoco IV Epífanes, y va a profanar el templo. Y eso es profético. Entonces esto nada más es sombra y figura de lo que va a pasar. ¿Qué pasa con el con el último reino, que son los pies, verdad? Fíjese bien, vamos a tomar una analogía con estos pasajes, con estos versículos que dicen: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, Efesios 6:15, y dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, entonces estamos hablando que los pies simbolizan el camino, simbolizan la fe, simbolizan una creencia, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando del Evangelio, estamos hablando, ¿sí?, de la fe. Pero acuérdense que yo al principio les hablé de una fe trastocada, ¿sí?, de una fe que no era la verdadera. Vamos a hablar un poquito más acerca de los cuatro reinos, o de religiones. Vamos a hablar ahorita. Fíjese aquí, las religiones del mundo, grupo religioso mayoritario. Fíjese también, y fíjese de dónde estamos sacando esta información, ¿verdad? Dice ahí abajo www.elordenmundial.com, ¿verdad? Bueno, de algo sirve esto. Fíjese usted aquí que nos están diciendo que las cuatro religiones del mundo, las más grandes, son los cristianos, musulmanes, budistas, hindús. ¿Sí? Las cuatro religiones más grandes. Después vienen las religiones tradicionales, los judíos y los no afiliados o ateos. Pero las más grandes, las que pesan realmente, como usted puede ver ahí coloreado, son esas cuatro. Entonces estamos hablando de cuatro reinos, también cuatro religiones, ¿sí? Y que las demás pues realmente no figuran, ¿sí? Y ahora sí, como no figuran tanto, o se anexionan, o las persiguen y las desbaratan, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se va a llegar, ¿sí? A una sola religión. Así como había, ¿verdad?, cuatro divisiones de un reino, ¿sí? ¿Sí? Y después dos, y al último queda una, ¿sí? Así va a pasar, así precisamente va a pasar. Fíjese, ¿por qué? Porque digo una porque llegó el Imperio Romano, aunque ya después se dividió. Dice, fíjese, las cuatro religiones con más adeptos en el mundo. Dice, se estima que en el mundo hay 4.200 religiones, según un estudio del Pew Research Center de 2017, en torno al 77% de la población mundial practica el cristianismo, 31%, islam 24%, hinduismo 15% y budismo 7%. En 2015 el 5% se decanta por religiones populares o tradicionales, 1.8% por otros cultos y 1.2% por el judaísmo. Imagínense qué tan pequeño es el judaísmo. Por el contrario, el 16% no tiene afiliación religiosa. Pues esos fácil se van para... Ahora sí que ellos se van con el vencedor, ¿sí? El que quede, ¿verdad?, de todos esos, siendo el grupo más numeroso después de cristianos y musulmanes. ¿De qué estamos hablando? Dice, el punto de la guerra en estos reinos helenísticos es que haya un solo reino, un reino global, hecho a base de alianzas humanas, teniendo en común adivinación y hechicería, tolerancia, leyes, filosofía y un gobierno con una sola religión. Porque los pies significan el camino. Un camino, ¿sí? Una creencia, una fe, como decía yo hace rato, ¿sí? Entonces, estos ejes funcionan así para darle a la persona, ¿verdad?, una identidad ideológica. Una identidad ideológica. ¿Recuerda usted? Voy a regresar un ratito. ¿Recuerda usted que cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, pues todos hablaban un mismo idioma, ¿sí? ¿Verdad? Decían, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a construir una torre y que llegue hasta el cielo, ¿verdad? Sí, vamos allá, ¿verdad? Pero Dios se dio cuenta de esto y lo que hizo fue confundir sus lenguas, ¿verdad? Y que pues entonces ya fue cuando la gente se dispersó y pues ahora sí que se fueron agrupando, ¿verdad? Todos conforme a su forma de hablar. Si por ejemplo
uno sabía hablar español o su familia sabía hablar español, pues se juntaba con otros que también hablaran el mismo idioma, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ahora el punto es que el diablo quiere volver a unir a las personas, ¿sí? Porque si bien es cierto que va a ser difícil que todo el mundo hable el mismo idioma, ¿verdad? ¿Sí? En lengua, todo, pero no va a ser posible que todo el mundo tenga la misma forma de pensar. Entonces ahora, por decirlo así, la ideología va a ser la nueva lengua, sí, porque todos van a pensar igual, que sí, que todos van a hablar el mismo idioma, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, ahora la lengua, ¿sí?, va a ser la identidad ideológica. Entonces todos se van a tener que acoplar a la misma forma de pensar para que pueda haber un gobierno mundial, para que se pueda, para que, para que el enemigo pueda gobernar el mundo, necesita el mundo pensar igual, que no haya diferencias, porque si no, entonces va a haber divisiones. ¿Sí me explico? Pero déjeme decirle también, por otro lado, que no la va a tener fácil. Fíjese bien lo que dice aquí. Daniel 11, 41, 45 dice: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. O sea, no la va a tener fácil. Sí va a tener mucho poder, pero va a tener por ahí, se le van a revelar, ¿sí? Y entre ellos Israel. Bueno, Israel va a tratar de huir y se va a defender, pero bueno, esa ya es otra cuestión que ya la tocamos el otro día. Entonces, quiere decir, entiéndame, público que me escucha, que me está viendo, que esta es la forma que como el diablo ha estado trabajando, ¿sí? Y nosotros lo vemos como, por ejemplo, hay algo que se llama la ventana de Overton, ¿sí? Que lo que antes era imposible, lo que se pensaba que no iba a pasar, que era tabú, que se veía algo como abominable, ahora ya se está viendo normal, ¿sí? A través de la historia se va acomodando de forma que ahora se vuelve permisivo, ¿sí? Que ahora dicen que la palabra de Dios es obsoleta, que no se actualiza, que no se adapta al mundo. Es que Dios no se va a adaptar al mundo. El mundo tiene que cambiar y tiene que tener el pensamiento de Dios. Dios no puede tener el pensamiento del mundo, ¿sí? Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? O sea, ¿cómo quieren cambiar la forma de pensar de Dios? O sea, pues eso es demoníaco, esto es diabólico. Bueno, entonces, por último les pongo aquí, ¿sí? En un gráfico les pongo cómo está el asunto, ¿sí? Ya para finalizar, dice aquí el misterio de la iniquidad trabajando, primera de Tesalonicenses 2:7, dice se termina el reinado de los cuatro reyes de Grecia, Daniel 8, 20, 22, ¿sí? Estamos hablando de las cuatro religiones más grandes, ¿sí? Si llegan a un periodo, o sea, porque o sea, es el último eje que tiene que concretarse para que ya, o sea, o sea, el último eje, si está hablando de una sola religión y está hablando de apostasía, ¿sí? Porque recuérdese usted que si todas se van a juntar en una, es una mezcla, ¿sí? Es un vino adulterado y eso es apostasía. Entonces la verdadera religión, la sana religión, ¿sí? No permite la comunión, ¿verdad? ¿Sí? Ni tomar ideas de otra, perdón, ni tomar ideas de otras religiones, ¿sí? Por eso que el ecumenismo es del diablo, lo diga quien lo diga, ¿sí? Perdón, ¿sí? Pero no pueden tener comunión, ¿sí? La luz con las tinieblas, con todo el respeto para todos los que piensan diferente, ¿verdad? Pero ahí está, ¿sí? Entonces el último eje, el eje final para que se lleven a cabo los planes del diablo es la religión, ¿sí?
Dice después ahí, Daniel 8:23, inicio del reinado del anticristo. Ahí ven unas personas que están con los brazos arriba, ese es el rapto. ¿Sí? Apocalipsis 3:10, vienen 3 años y medio, ¿verdad? Después del rapto vienen 3 años y medio de tribulación. Llega la abominación desoladora al final de los 3 años y medio, ¿sí? Cuando es profanado el templo, y luego viene después 3 años y medio de la gran tribulación, la ira de Dios. Por último, pues el milenio. Y pues esto de lo que les quería yo hablar, ¿sí? Estos son los ejes, y este es el misterio de la iniquidad revelado. Espero que les haya servido, ¿sí? Y yo le invito a que usted vuelva a ver el video, a que tome nota de los versículos, y que le pida a Dios, ¿sí? Que guarde todo esto en su corazón, porque Cristo viene pronto. Prepárese, si es cristiano, prepárese, hermano, prepárese, hermana, porque ya Cristo el Señor viene pronto. Y el que no es cristiano, le invitamos a que conozca al Señor, a que se arrepienta, y a que tenga una nueva vida, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Bendiciones. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.